Venga. Bueno, zeintzuk dira izenak izena? Izenak Carmen Garate, Lustondo, Beristain Pagalizabal. Eta noiz jaio zinen? El 4 de diciembre de 1923. Eta non jaio zinen zu? Bilbon. Bilbon. Zure guraso bilbotarrak zen? Bai, han bizizian nire jatama. Han bizizian zat izan, carpintero. Solía hacer chales. Y fueron a hacer unos chales a Bilbao. Y fueron allí a vivir y nací yo y nació otro hermano también que murió allí. Todo pequeño, chiquilla. Anil txanda geho, aita izan zeatik. Beti badao baten bat que te da en vez de darte quita. Y eso nos pasó. Que nos quitó todo. Cuando se dio cuenta mi padre, no teníamos ni 5. De los 3 chales que había hecho no cobró mi padre ni 100 pesetas. Y con todo aquello se tuvieron que venir. Pero mi padre se cayó enfermo y murió. A los 6 meses de aquello murió mi padre, con 37 años. Mi madre tenía 35. Y nosotros ya éramos 7. Calcula. También hay que San Itziarcoa. Y vivió aquí porque estuvo haciendo unas casas en Zaldivia, siendo soltero, unas casas en Zaldivia y conoció a mi madre que era de Iraeta. Dana kamingo eta orduan eskonditzen da, hemen bizi ginen. Eta zuk zenbat urte zenitu Gerra Zibila garaien zen? Gerra Zibila hasi zenean? 12 urte. 12 urte. Eta gaztea zenean, baina zuk zer gogoratzen duzu Gerra Zibiletaz? Dana. Hori bai akordatzen nahi zela. Bai, zeati bakarrik genden. Bi anai zarrenak zeuken, zarrena zeuken 23 años, recién casado. Y luego el otro hermano que quedaba mayor en casa, pues esos eran gudaris. Así es que cuando estalló la guerra, etxen esan zuen, bueno ama, Bilbora goaz. Baina Bilbora goaz zertako, ez dakigu zer da, ez dakigu ezer. Eta orduan, Juanito Sanz, bere nahi, eta esan jo ama, gu junin behar jo esati, badako du ze espero dena. Nazionalistak gehan, eta gaina dantzariak, danok. 4 dantzariak ginen, 2 neska eta 2 mutil. Así es que jonin beharko dugu. Eta gure amak esan zuen orduan, bueno, zaitxiste baina nun berdezu eta ire eta xestona eta hori dena ala juntzian Bilbora. Jangel dituzian, eta gu hemen, amakin, da gero ni guainik enitzen hasi lanen fabrikan da, espero nion. Eta zantziaten 14 urtekin hartuko nintzala, sartuko nintzala, la kutxileria, begoenaga. Altuxago pixka bat hitz egin, Carmen. Altuxago hitz egin. Bai, grabatzeko, zure abolsa nahi dugu. Bai? Venga, segi. Eta orduan, hori pasazan, gelditu ginen amakin, da gero mis hermanas también se marcharon con los rojos, hala esaten zen, con los rojos, eta gero neuken hemen un tío de los muebles San José,
que era el dueño de todo eso, de los muebles y eso. Y era cuñado de mi madre. La mujer de él era hermana. Pero aquel no nos ayudó nada porque era del otro bando. Era de los que entraron por Navarra y no querían saber nada de nosotros. I Santzinean nire ama juntzan bereana, Luxo, ez egin behar zein behar denik, ze zuek badakizue zein behar dezuen, aldezta, zuek dakizue dana, así es que arreglatu nahi dezuen bezala. Hala, nik nituen 14 urte, eta orduan sartu nintzen fabrikan. Baina, con 14 años nada así. Eta badaude pasarte batzuk, hola, benetan gogoratzen duztunak adibidez, ikurriñak intzerretatu zen edo bat? Ba, es que guk ikurriñak zuten ginen, festara, beti. Eta orduan gainea esan ziaten, behazainen, que iban a abrir el batzoki. Eta orduan, azkautarrak esan ginen, etorritzean da, vais a hacer algo para esto, zo zein derralde zo, eta, bueno, jungo geha ba, guganok, datzariak, jungo geha behazain. Baina gu hemendik, inuzez, aro. Eta orduan jungo ginen nola, eta hor malkasko bat zer dan, estaba lleno de partos, guardia civiles. Y a ver, ¿dónde van ustedes? Gure neskak esan txeo, pues vamos a Beasain esto, van a abrir el batzok. ¿Qué es eso? Dijo uno de ellos. El sitio donde vamos a bailar y donde vamos a... bueno, vale, no podéis pasar. Vale, ya podéis ir a casa. Quitaros la ropa y fuera de eso. Y así nos vinimos a casa otra vez. Dana ikarotazione. Se pasatzea eta ez errezama. Ez tranquillo. Guardia Civila dana betetazion, si es que etxea esan dio, tortzi. Hala, etorri ginen etxea, eta gero cada uno a su sitio. Lazkauko que nos llamaron los de Lazkano, eta zein dezue etxeako, zein gogandu. Eta, bueno, izango deu zehose jakingo deu, eta bueno. Eta hola, etorri ginen etxea, eta cada uno a su sitio. Nada más. Entonces nos quitaron la ropa. Me quitaron la ropa a mí que yo llevaba en el poquito por una... Bueno, ha sido así, el pobre ya ha bajado bien aquel todo. Pues yo cogieron toda la ropa de Charis y de todo lo que había, y sobre todo en nuestra casa había mucho. O sea, allí todas, eso, una ropa atenta, todo eso. La puesta Dana, Dana. Estaban entonces había aquí, debajo del círculo carlista, casualidad, pues arriba el último piso era el nuestro, bueno, nuestro no, de los nacionalistas, porque era una familia muy nacionalista, los de Rezola. Tenían farmacia. La esquina era la farmacia de Rezola y allí solía tener toda la ropa y todo el resto. Egun baten esan zitien esto, badakizu dana teaduela, ropa guztie eta non dago. Me parece que está en el pasillo de la esto. No puede ser, le dije yo. Mira, reacute, nice. Y sí, pues mira a ver, tú mira a ver. Me
mira a ver si hay, efectivamente, aquí estaba toda la ropa como si hubiera una mierda, una ropa sucia y eso allí, todo se nota. Yo, erratzeko, plazan erratzeko. Eta goazizia noiz iritsi ziren tropa frankistak ordizia. Bai, gordatzen naiz, bai. Guga gainera, Zaldirin genduken una tía, hermana de mi madre, casada con familia y todo eso. Pero tenía bar, baina los cerdos de ellos también bajaron de allí. Bajaron de allí y nada más entrar en el bar, fuera los ojos separatistas, que se mueran cuanto antes y tal. Sí. Eta tropak sartu zienen area zuek bertau zen. Nada, estábamos en el bar aquel y entraron todos pues, cantando lo de los rebetes. Y dijo, la tía dijo, hemen zetosten. Le digo, ¿qué es eso? Y me dice, Carmencho bat aquí zer bomba, por el xilike zaitezte, baina isilike, eran unos repetes, pero eran navarros, casi todos eran navarros, porque me acuerdo yo que estaban hablando en Vascuence, no hablaban, había algunos sí, pero no sabían mucho, y me dice, yo como era chavala, pues dice, no tienes pinta de ser muy vasco, le dije. Y me dice, hombre, claro, yo soy de San Adrián. Claro, San Adrián ya está un poco a la... Y dije yo, mire, ya estamos sin nada. Y así estuvieron allí, les dimos chiquitos eso, para que estarían. Y bueno, ¿y vosotros qué hacéis aquí? Nosotros estamos aquí porque nos asustamos del bombardeo de la CAF. Le dije por ahí. Le dije, así que vosotros sois los pequeños, y sí. Da la casualidad de que estamos tres aquí, los más que malos. Hombre, yo digo que todos eran así, pero fueron muy malos. Eta badakizu zerbait ola kafeko bombardeak eta zer gertau zen edo? Contacto. Vale, bombardear. Lo echaban bombas a la CAF. Era para que no trabajarían porque estaban trabajando, decían que hacían bombas en la CAF. Yo no sé si hacían o no, yo ya tenía hermanos en la CAF, pero aquellos no hacían eso. Pero los nacionales, como decían que hacían bombas, pues para estropear todo, pues echaban bombas. Y por aquello la madre nos mandó a Zaldivia, nosotros con miedo de las bombas. Pero toda la gente veía, Ordizia se quedó vacío, claro. Entre la gente que se marchaba para San Sebastián y eso, sí, baina ez zan izan eso, bildur pasaban y caragarri, los padres y una cosa y otra. Y le dijeron a la tía, le conocían, pero le dijeron, sí, nos podemos arreglar. Y mi tía más le hacía falta el dinero que otra cosa. Era una cagona, yo pasé, qué miedo. Sábanas, encima de fíjate, una sábana a la noche diciendo, Fernando, azkuria da. También le dicen, verán, esan hemen Eta kontako diguzu zure anaiei azeite rizinokin gertatu zailona? Eso. Ya nos vi ver y me acuerdo más cerca. Pero vaya, íbamos, pues no teníamos para comer. Nos quedamos sin la madre solo. Iba a limpiar las casas y así. Pero mis hermanos a servir, escondernos de aquí. Y el caso es que dijo la madre, paseoso indarko dugu. Han puesto auxilio social Ordizin, da ara indarko dugu, azkaltzea o zeose. Así fuimos. Nos hicieron cantar, que era primero antes de comer.
pues los pusimos de pie, con el brazo en alto, cantando Cara al Sol, y luego lo de los requetés, y luego lo de la Legión, y 4 canciones. Y decíamos nosotras, ¿para qué coño será esto, tanto cantar? Y bueno, una vez que se terminó, ¡viva España! ¡Arriba España! ¡Muera Franco! ¡Muera no sé qué! Así. Y ya comíamos, porque nos daban, que nosotros contentos porque no teníamos otra cosa, ¿entiendes? Y así, ahí estuvimos 3 años, comiendo en auxilio social. Y muchas eran chicas que habían estado con nosotras de Poliñas y así. El miedo hacía muchas cosas. Sí. Yo decía, me cago en la leche ahora a las 4. A mi hermano le dieron aceite ricino por no levantar la mano lo suficiente. Era así, había que levantar y cantar Cara al Sol y todo eso, ¿no? Pues se conoce que no levantó lo suficiente y le dieron aceite ricino. El pobre cagando toda la noche, nuestra madre, y lingosa tomeado, marico y siquillo y aquello, no sé qué, mira, uy, qué disparates, dijo la pobre, qué horror, decía, vaya, sin verde. Y el pobre crío, mamá, que me estoy cagando. Y sí, fue horrible. Toda la noche cagando el pobre crío, sin haber comido más que una mierda que nos daban allí en auxilio social. Y allí. Yo le solía decir de vez en cuando a Fernando, ¿ya te acuerdas? Como una hostia, lo solía decir. Aquí, costumbre alemán. Mi marido era catalán. Le conocía aquí porque vino de soldado, cuando vinieron los catalanes. Pues sí, y decía, es que no tienes acento, tienes un acento raro. Y le digo, pues sí, de extranjero. No se entiende, pues aprende. Pero le contestó de mala manera. Y le dije, si no llegas a ser así como le dijiste tú aquella vez, hubiéramos aprendido antes el catalán, le dije. Porque en tu casa todos hablan catalán, ¿verdad? Sí. Y dice, entonces, como le dijiste de esa manera pues que aprenda, pues digo, pues ahora no aprendo. Eso es verdad. Basta que digas eso para que no aprendas. Y esta no aprendió el catalán por eso. Fíjate. Eta ezagutzen duzu hemen ingurun norbait ezagune hil zutena edo? Bai, Jesús! Gaina mutil bat, txistulari jasan. Era de los que tocaba el chistu con otros 2 cuando íbamos a bailar. Y era amigo íntimo, amigo de la misma edad y todo. Claro, a él le tocó ir a Pamplona, de Pamplona. Y resulta que estando en Pamplona le dieron permiso. Y mi hermano estaba aquí, porque todavía ni se habían escapado ni nada, pero tenían intención de marcharse. Le dijo, joder, Juanito, estoy pasando un miedo. Bueno, pero tú, ¿por qué estás? Le dijo, porque estoy de permiso. En la mili, de permiso. Y digo, no me puedo mover. Porque si no sería eso, si me muevo, si me voy por ahí, dicen que soy desertor. Que pueden castigar por ser desertor. Si no es así, pues también me pueden hacer cualquier cosa. Así es que aquí me quedo y aquí estoy con mi hermana, que es viuda y tal. Mira, le ayudo un poco y ya está. Ahora el dicho es el siglo XX. Tal el dicho anda puro Juanitota Beste, que Sánchez. ¿Sabes lo que te digo? Que hoy mismo nos vamos de aquí. Nos vamos por Deva y por ahí. A ver si nos metemos en Vizcaya. Nos quedamos allí.
y porque no sé, yo estoy viendo cosas muy malas.